queremos mostrar a ustedes el título del tema: Una Navidad cruel. Una Navidad cruel. Es un tema muy importante que vamos a ver y que aparece expresado aquí en este libro, El conflicto de los siglos. Así que escuchen atentamente en cada párrafo que vamos a leer, mi hija María Elvira y yo, y vamos a tratar de sacarle un buen resumen o conclusión a esta lectura. Así que vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta noche 24 de diciembre de Navidad 2024. Bendícenos en este tema que vamos a tener acerca de una Navidad cruel. Vamos a ver cuál es esa Navidad, Señor, y permite que muchos puedan gozarse de este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la página 158, el título de Esperanza que infunde paz. Esperanza que infunde. En este libro, El conflicto de los siglos, un libro bastante antiguo, en el libro moderno del conflicto de los siglos, el título no es el mismo. Le voy a decir el título del conflicto de los siglos, el moderno. Se llama Heraldo de una nueva era. Aparece así en los conflictos modernos, los nuevos libros. En este libro antiguo de muchos años que yo guardo en mi colección, Esperanza que infunde paz es el título. Así que vamos a ver en esta página 158 lo siguiente. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, Jerusalén, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice que iba a nacer en Belén. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, Daniel 9, 25. En esta profecía aparece el momento en que Jesús iba a ser bautizado, es decir, el tiempo de su venida, explicaba la profecía. Dios había encomendado estas profecías, ojo, a los caudillos de Israel, es decir, a los sacerdotes, a los fariseos, a los doctores de la ley. Le encomendó esa profecía. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar en Belén y por no habérselo dicho al pueblo. Ellos no le dijeron nada al pueblo, parece que no estaban estudiando las profecías. Su ignorancia es resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los hombres mundanos y el poder, los caudillos perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Y no va a seguir leyendo. Así que los caudillos de la época tenían las profecías de la venida y total ignorancia. Ni siquiera se le dieron al pueblo que el Mesías estaba a la puerta. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano
lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlo. En un miserable cobertizo para el ganado, encuentran al fin un refugio, y allí fue donde nació el Salvador del mundo. El pueblo de Dios debió estar velando, estar al pendiente de la primera venida del Hijo del Hombre, pero no lo hizo así. Entonces vemos cómo José y María llegan a Belén y en un humilde lugar nace el Hijo de Dios. Bien, los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiera, y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos. Estos eran los ángeles. Los ángeles esperaban ese momento del nacimiento del Salvador. Pero, ¿qué pasó? Fueron escogidos los ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas. De que el Mesías estaba a la puerta, ¿verdad? Y que gozosos les darían esas noticias a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana. Iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aún en su humillación el Hijo del Altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y gloria que correspondían a su carácter. Se juntarían, esta pregunta importante, se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel, en Jerusalén, para saludar la venida del Mesías. Sería presentado por legiones de ángeles a las muchedumbres que le esperara. Desafortunadamente no fue así. Eso fue una cruel maldad. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús. Pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia. Pero allí también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos. Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza. El hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. Vemos a un pueblo indiferente, un pueblo que no le interesa, están sumidos en su, digámoslo de forma popular, en sus quehaceres, y no están al pendiente del estudio para poder discernir, para poder saber en qué momento iba a venir el Señor en su primera vez. Ellos no estaban estudiando para saber el advenimiento del Señor de su primera venida. No estaban estudiando para eso. Entonces, aquí vemos cómo la sierva del Señor relata esa indiferencia que en la cual estaba sumido el pueblo de Israel. Qué tristeza, ¿verdad? Debería ser un acontecimiento grande
solemne, maravilloso, que el Mesías iba a nacer en esos días. Pero ni los líderes, ni los doctores de la ley, ni los sacerdotes, ni los fariseos, y los sacerdotes estaban empeñados, como acabamos de leer, en hacer sus sacrificios y todo lo demás sin ninguna, es decir, dice que hay sacrificios impuros, dice aquí, sin ninguna esperanza, sin nada. Los ángeles estaban muy tristes debido a esta situación, que ni siquiera esperaban al Rey de Reyes, el creador del universo. No hay señal. Los ángeles están allí en el templo y todo lo demás, y dice que no hay señal de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. No hay señal, los ángeles están asombrados, ¿verdad? Tenían la escritura, tenían la profecía, tenían todo, pero nada. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles aparece. Y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces angelicales entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Esa antífona dice, está en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz entre los hombres, buena voluntad. Por lo menos encontraron un grupito de pastores y sobre ellos les fue dada la noticia. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No fue solo sobre los collados de Judea y entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Eran sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. Por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Lo podemos ver en Lucas 2:25-32, Hebreos 13:47. Buscaban luz, y la luz del trono de Dios iluminó su senda, mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas. La estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Vemos entonces que, a pesar de la indiferencia del pueblo de Israel con sus líderes, había un grupo que sí estaba estudiando las Sagradas Escrituras, las profecías. Este grupo eran unos humildes pastores de rebaño, pastorcitos.
que muchas canciones, muchos villancicos, hablan mucho de estos pastorcitos. Y también, no solamente ellos, sino los sabios de Oriente. Eran personas que, aunque eran paganas, habían conocido a Dios por medio de la naturaleza, de sus obras creadas. Ellos estudiaban las escrituras de manera de origen hebreo, y allí con su estudio lograron llegar al conocimiento de que una estrella iba a salir en tal momento y en tal lugar. Y así fue. Entonces hay una esperanza, ¿verdad? Que aunque los demás sean indiferentes e incrédulos, siempre hay un pequeño remanente que estará siempre al pendiente de las profecías y del conocimiento bíblico. Amén. Sigue diciendo la hermana White. Es para la salvación de los que le esperan, para lo que Cristo aparecerá por segunda vez, sin pecado. Hebreos 9:28. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. El mensaje de la primera venida del Señor, los caudillos, los líderes en época eran en ignorancia. Y así ocurrió igual con el mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en 1844. No fue confiado este mensaje, esta profecía, que le entendieran los eruditos, los líderes. Miren ustedes, como las nuevas del nacimiento del Salvador, en aquella época, el mensaje del segundo venimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos caudillos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice: vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Quiere decir esto, hermanos. Hace una comparación entre la Navidad de aquella época, la primera venida del Señor Jesús en Belén, y lo que debió ocurrir con la segunda venida de Cristo. En la época de 1844, por la profecía de Daniel 7:25, el Señor iba a venir según la profecía, pero hubo un chasco grande, una decepción, porque se equivocaron en la cuestión del mensaje, una equivocación. Pero ese mensaje de la segunda venida de Cristo en 1844 no fue dado a los grandes líderes de las iglesias establecidas en aquella época, ¿verdad? Los metodistas, los luteranos, los bautistas, etcétera, ¿verdad? Sino a un hombre sencillo, ¿verdad? Estudioso de la Biblia. No era un líder espiritual, era un campesino, ¿verdad? Los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia, semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de ricas frutas. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía hacer aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo,
formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Estos líderes no cumplieron con lo que tenían que hacer, el deber que Dios les dio. Entonces, no predicaron las profecías correspondientes para ese momento, su palabra, y lo que hicieron fue estar tranquilamente en paz, soñando en una tranquilidad que ellos mismos se crearon. Estaban en su propio mundo. Y el pueblo durmiendo en sus pecados, siguiendo en sus pecados, ignorantes. Entonces, ese amor, esa fe, ese arrepentimiento, mermó, no existía como tenía que ser. Y en vez de esto, ellos se llenaron de orgullo, de formalismo, de vanagloria, de egoísmo y opresión. Entonces, como ellos no cumplieron con el deber, el Señor tampoco cumplió con las promesas divinas que debían cumplirse con ellos. Amén. Así que vamos ahora a la conclusión. Lo mismo que ocurrió en la primera venida de Cristo comenzó a ocurrir con la segunda venida del Señor. Los líderes en aquella época están totalmente ajenos a lo que estaba ocurriendo. Y el mensaje fue dado a unos pastores, la bienvenida, el aviso para que ellos fueran al pesebre, ¿verdad? A conocer y a dar alabanzas al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Entonces, ese es un evento de los más importantes. El mismo Dios hecho carne naciendo en Belén, una cruel Navidad. Esos caminantes no encontraron un hotel, un mesón, una casa donde pudieran nacer el bebé divino, ¿verdad? Una Navidad verdaderamente cruel. Y la conclusión es, esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado. La religión degenerará inevitablemente en pura observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Eso es, sí, dice la iglesia, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y acepte cada rayo de luz, ¿verdad? Que quedará en la ignorancia. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Importante. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo, y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los pastores de Belén y los magos de Oriente prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Las profecías decían claramente, amigos y mi familia, hermanos, yo les digo una cosa,
Lo mismo que ocurrió se repite. En la primera venida se repite en la segunda venida. Dice que los líderes de la época, no existía la iglesia adventista el séptimo día, ¿verdad? Todos los líderes importantes de la iglesia eran luteranos, vuelvo y repito, podían ser anglicanos, metodistas, bautistas, etc. Ellos no le pusieron atención a las profecías y el Señor los dejó en la oscuridad y escogió a una persona pobre, una persona dedicada a los estudios, pero una persona que no tenía ningún estudio de teología ni nada de eso. Y así el Señor repite la misma historia que hizo con los pastores en aquella época, así lo hizo a partir de 1844 con personas humildes. Así es, cuán importante es estar apercibidos de todo el estudio de las Sagradas Escrituras. Debemos estudiarlas profundamente, comparando versículo con versículo, guiándonos de una concordancia, con mucha oración, para que el Señor nos revele su palabra, nos revele los mensajes que Él necesita que nosotros conozcamos. Debemos estar siempre al pendiente para que cuando vengan las señales no nos coja como ladrón en la noche, sino que nos coja despiertos. Entonces, les hacemos un llamado para que vuelvan nuevamente o volvamos nuevamente a estudiar las Sagradas Escrituras de una forma ordenada, y que esta nos ayude a estar al pendiente de las señales de estos tiempos, para estar al tanto y apercibidos de la segunda venida del Señor. Lo que nosotros leímos fue lo que sucedió en su primera venida. Ahora se repite lo mismo. Las personas están, aunque son cristianas adventistas, tienen su mente puesta en otras cosas. Quieren prosperar aquí en la tierra. Están al pendiente de las cosas pasajeras, pero debemos estar al pendiente más bien de las cosas eternas, pues estas permanecen, pero las pasajeras no permanecen. Entonces, este es el llamado para que estemos apercibidos, estudiando, para estar al pendiente de las señales de su segunda venida. Cristo viene, prepárate. El Señor los bendiga. Amén. Dios los bendiga. El Señor los bendiga. Amén. Una Navidad cruel. Una Navidad cruel. Gracias por estar con nosotros, Antonio César. Excelente. La obediencia requiere sacrificio y entraña una cruz. Así es, Antonio. La obediencia requiere un sacrificio y entraña una cruz. Por eso muchos les da miedo obedecer y prefieren negarse a la luz del cielo. Pero nosotros debemos permanecer firmes y obedecer, porque así podemos tener paz y ganar el cielo, porque solamente los obedientes son los que van a ganar el cielo. Gracias por este mensaje. Gracias, Antonio, por estar aquí apoyándonos. Ven para que también saludes aquí. Tenemos a varias personas. Álvaro Arroyo. Álvaro Arroyo, un compañero de Álcali de Colombia. Bendición, mi hermanito Álvaro. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos.
Dice Narcisa González. Narcisa González, Nacha, bendiciones para ti y tu familia, hermana de Mercedes. Estamos viendo aquí. Gabriel David. Gabriel David, mi nieto, bendiciones, Gabriel David. Bueno, son varias personas. No podemos saludarlos a todos, pero gracias por estar aquí con nosotros. Y las profecías son hermosas, ¿no? Son hermosas. A veces no entendemos por qué a muchas personas no les gusta, pero las profecías son lindas. Vemos la revelación de Jesucristo en ellas, en Daniel, en Apocalipsis. Son maravillosas y cuando las estudiamos, cada vez queremos saber más y más. Así que, gracias. Dios les bendiga a todos. Bye, bye.